Bueno, vamos a continuar hoy con el tema de los atributos o las perfecciones de Dios. Vamos a continuar con esto, pero no vamos a dedicarnos solamente a un atributo, sino que vamos a ver los atributos de Dios en práctica, cómo esto tiene que ver con la vida práctica, cómo los atributos de Dios nos afectan a todos nosotros. La frase del mensaje de esta mañana es una frase tampoco tan ingeniosa, simplemente es una frase para llamar la atención y es: no estamos solos. No estamos solos, es el título del mensaje de esta mañana. Y esta frase o esta expresión o esta oración, no estamos solos, puede aplicarse a innumerable cantidad de situaciones. Por ejemplo, puede decírsele a aquel que se siente solo o que está viviendo un trauma o alguna situación difícil, está pasando por una crisis, por un dolor o por lo que fuera, se le puede poner la mano en el hombro y decirle: quiero que recuerde que no estás solo. Quiero que recuerdes que estoy para acompañarte, quiero que recuerdes que Dios está con nosotros. Es decir, puede utilizarse esta frase para darle ánimo a alguien, recordarle que no está solo. Pero también, o más regularmente, la frase no estamos solos puede referirse o puede utilizarse, o más comúnmente se utiliza para referirse a las realidades intangibles, aquellas realidades subjetivas, místicas o espirituales que no pueden palparse. Escuchaba hace unos días en un programa de televisión que alguien había ido a vivir a una casa y en esta casa se movían los objetos y se abrían las puertas sin que haya nadie en la casa, había ruidos extraños y la frase que usaba esta persona es: evidentemente alguien habita esta casa, no estamos solos habitando esta casa. Así que a veces se utiliza este término para referirse a estas presencias inexplicables de situaciones místicas o situaciones espirituales complicadas. Desde hace algunas décadas se utiliza también esta frase para referirse a la posible existencia de seres extraterrestres. Y esta mirada ya no es algo tan local, sino algo más universal. La frase es: no estamos solos en el universo, un universo tan extenso, tan grande, tan inmenso como el que nosotros habitamos, no puede tener solamente vida humana. Por lógica, dice esta gente, tiene que haber otras formas de vida, aunque todavía no las conozcamos o no hayamos tenido acceso o contacto con ellas. Algo más tiene que haber fuera de esta tierra. En esta misma dirección están quienes son aún más atrevidos con respecto a este tema y dicen: no, ya están entre nosotros, no estamos solos, se han mimetizado, inclusive han tomado formas humanas y están viviendo y habitando entre nosotros, ¿no? Y hay mucho material acerca de eso, así que si hay algún extraterrestre entre nosotros, bienvenido a Tiempo de Dios. Lo cierto es que los creyentes no necesitamos de las especulaciones de la ufología, como se le llama a la ciencia que estudia los objetos no identificados, o la astrobiología, que son estos que dicen estudiar a seres no humanos. Tenemos la palabra de Dios revelada que nos dice que ciertamente no estamos solos. Que en primer lugar existe un mundo espiritual intangible que no podemos tocar, un mundo habitado por seres espirituales, los cuales no son de esta dimensión material, sino de una dimensión que nos trasciende o que trasciende la materia y que es de una dimensión espiritual. Por la palabra de Dios, por la palabra que Dios nos ha entregado, sabemos que existe un mundo espiritual ajeno a nuestra conciencia material, pero que está ahí, está entre nosotros. Habitamos dentro de este mundo material, pero también dentro de este mundo espiritual. Por la palabra de Dios, ya lo hemos dicho varias veces o cada vez que abordamos el tema lo decimos, este mundo espiritual se divide en dos reinos: el reino del mal, el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, el reino de Satanás y el reino de la luz, el reino del Señor, el reino del bien, el reino de sus ángeles. Y estos dos reinos están en constante oposición.
Por eso la palabra de Dios nos insta a que los cristianos seamos desafiados, seamos advertidos de esta realidad, para que podamos ver la manera en la que vivimos más allá de lo tangible, de lo material, de lo racional o de lo lógico. No se trata esto de ver espíritus por todos lados o ver demonios por todos lados, no se trata de espiritualizar más allá de lo que la Biblia nos enseña, sino de vivir una vida integrando estas dos realidades, la realidad material y la realidad espiritual. Cuando esto ocurre, cuando un cristiano puede entender de que además de todo lo que es material, de todo lo constantemente visible y palpable, existe un mundo espiritual, este cristiano puede vivir su vida desde una perspectiva plena y completa. Puede vivir su realidad de forma completa porque ensambla estas dos realidades, la material y la espiritual, sin irse para ninguno de los dos extremos. Recordemos solamente una cosa, y tuvo que ver con un comentario que se hizo en la reunión del día viernes, y creo que es importante que lo tengamos en cuenta. La realidad espiritual no es una realidad virtual o imaginaria. Vuelvo a repetir, la realidad espiritual no es una realidad virtual o imaginaria. La realidad espiritual, más allá de que con nuestras funciones físicas o biológicas no podemos contactarlo, la realidad espiritual o la vida espiritual o el mundo espiritual es algo real. No es algo inventado, es algo real. Y cuando podemos unir la realidad material con la realidad espiritual, podemos tener una mirada plena e integral de la vida en la que vivimos. El Antiguo y el Nuevo Testamento está lleno de escenas, de momentos, de situaciones donde por un momento se corre el velo de lo espiritual o el velo que divide lo espiritual de lo material para que hombres, para que ejércitos, para que personas puedan ver por un momento situaciones espirituales que humana o materialmente no podían ver, pero que de repente pudieron verlo. Y solamente para hacer mención de algunos textos bíblicos, no voy a ir a los textos, solamente a la historia. En el Nuevo Testamento se hace mención acerca de la aparición de ángeles 176 veces. Hay 176 menciones acerca de ángeles actuando en determinadas circunstancias en el mundo material. Ángeles que no se ven físicamente, ángeles que no están visibles todo el tiempo, pero que de repente irrumpen en el mundo material para producir un efecto o para actuar de una determinada manera. La mayoría de las veces que hay apariciones de ángeles en el Nuevo Testamento lo hacen en favor de los hijos de Dios, en rescate de los hijos de Dios, en ayuda de los hijos de Dios. Y no estoy pensando ni en nada místico ni en esas ciencias esotéricas extrañas. Estoy pensando en lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros tenemos los ángeles de Dios a nuestro favor y Dios, quien es el jefe del ejército de los ángeles, muchas veces envía a sus mensajeros. De hecho, ángeles significa mensajero. Envía a sus mensajeros en favor de los hijos de Dios para que irrumpan en el mundo material y puedan hacer algo a favor de ellos. ¿Estamos bien hasta ahí? Por ejemplo, en Hechos capítulo 5 encontramos que un ángel ayuda a Pedro y a los apóstoles a salir de la cárcel. Lo dice el texto bíblico. En el Hechos capítulo 8 encontramos que un ángel se le aparece a Felipe para darle indicaciones de lo que tiene que hacer con el eunuco etíope. En Hechos capítulo 10 un ángel se le aparece a Cornelio y otro ángel se le aparece a Pedro. No sé si es el mismo, pero nuevamente tenemos apariciones de ángeles. En Hechos capítulo 12 encontramos que un ángel libera a Pedro nuevamente de la cárcel. En Hechos capítulo 27, el apóstol Pablo está relatando de un hecho muy difícil en su vida y él dice: el ángel del Señor se apareció para darme ánimo. ¿Es tal así esta realidad espiritual y material cómo conviven? Que en Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Vivir la vida cristiana, material, lógica y humanamente, es casi como vivir como el resto del mundo.
Tratar de resolver todos nuestros asuntos y tener una mirada de nuestras cuestiones solamente desde el punto de vista material prácticamente no nos diferencia para nada de la gente sin Dios. Los hijos de Dios tenemos por la palabra revelada la convicción, la seguridad, el fundamento de que hay, un mundo espiritual que afecta el mundo material en el que vivimos y muchas veces nosotros mismos somos afectados por este mundo material, este mundo espiritual, en nuestra existencia material. ¿Estamos bien hasta ahí? Quiero que leamos un texto bíblico en Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Desde ahí vamos a partir con esta historia. Antes de la lectura lo pongo un poquito en contexto. Segunda de Reyes, capítulo 6. Traiga su Biblia de papel. Prontamente reaparecerán los bonobones. Nos encontramos en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 6. Este momento de la historia de Israel es un momento muy oscuro. Había pasado algunos reyes extremadamente corruptos. Había habido inclusive algunas reinas que habían sido extremadamente corruptas y habían introducido dentro del pueblo de Israel cultos idolátricos a deidades especialmente cananeas, que eran no solamente deidades diabólicas, sino deidades que exigían algunos tipos de sacrificios que eran absolutamente ajenos a lo que la cultura judía de ese tiempo tenía en mente, como por ejemplo el sacrificio de los primogénitos. Cada hijo varón primero que nacía debía ser sacrificado en el altar de estos dioses. Por eso, más allá de que Dios se opone a esta forma de adoración por el tipo o por lo lejano que estaba acerca de lo que él pretendía, o de lo que él decía, no solamente en la práctica, sino también en el tipo de formas de adoración que tenía, y por eso Dios se opone fuertemente a que el pueblo de Israel pudiera abrazar este tipo de prácticas idolátricas. En este contexto, los sirios, una nación extranjera, querían conquistar a los israelitas. Querían de alguna manera, usando diversas estrategias, conquistar. Y una de las estrategias que habían buscado era aparecerles de repente, hacerles una emboscada y poder atraparlos de forma distraída y caer sobre ellos y conquistarlos. Pero extrañamente no podían tener éxito. No había manera de que tuvieran éxito, porque cada vez que tramaban un plan, el rey de Israel se enteraba antes de la emboscada y entonces podía evitar esa trampa y tomar otro camino, evitando que Israel sea atrapado. El rey de Siria, desesperado por la situación, pensó que había un espía en su ejército, en su pueblo. Y entonces comenzó a buscar y a preguntar quién es el que nos está traicionando. Él tenía una mirada natural de lo que estaba aconteciendo. Y como tal, como un hombre que tenía una mirada natural del acontecimiento, quiso resolver las cosas naturalmente. Y ahí vamos con la lectura. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel, así que luego de consultar a sus oficiales dijo: voy a instalar mi campamento en cierto lugar. Entonces el varón de Dios mandó a decir al rey de Israel: ten cuidado de no pasar por tal lugar porque los sirios van a acampar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado por el varón de Dios y una y otra vez advirtió al rey que debía tener cuidado. Entonces el rey de Siria se molestó mucho por esto, así que llamó a sus oficiales y les dijo: ¿no me van a decir quién de ustedes está a favor del rey de Israel? Y uno de sus oficiales dijo: perdón, rey, ninguno de nosotros lo está. Es decir, ninguno de nosotros está con Israel. Lo que pasa, mi señor y rey, es que el profeta Eliseo está en Israel y es él quien va y le cuenta al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su alcoba. Entonces el rey ordenó: pues vayan y averigüen dónde está Eliseo para que yo mande a que lo aprendan. Un rey que no podía entender lo que estaba ocurriendo. Imagínense que te diga: no, lo que pasa
es que se escucha lo que vos decís en lo secreto. Él pensó inmediatamente de forma natural y dijo, bueno, tratemos de ver si hay en nuestro ejército algún buchón, alguien que está actuando o conspirando en contra nuestro. Y cuando le dicen lo que está ocurriendo, que en realidad Eliseo está en Israel y es él quien le cuenta al rey, dice, rápidamente busquemos la manera de atrapar a este profeta o a este hombre que nos está trayendo tantos problemas. Fíjense hasta qué punto la mirada del rey es natural, que le pasan dos cosas. Por un lado, el preguntar quién estaba hablando acerca de los secretos del ejército, es decir, él pensaba naturalmente que a alguien los estaba vendiendo. Pero cuando le cuentan lo que estaba pasando, nuevamente actúa naturalmente, pensando que si sus soldados y él pueden apresar al profeta, se terminaría con el problema que tenía el rey. Pero el problema que tenía el rey no era con el profeta, sino con el Dios del profeta. Porque no había manera de que Eliseo pudiera estar en la recámara del rey cuando él hablaba de lo secreto. Claramente el Espíritu Santo de Dios estaba en ese lugar secreto para luego revelarle al profeta lo que estaba por ocurrir, para que el profeta advirtiera al rey de Israel. Porque solo Dios puede hacer o saber los secretos del corazón del hombre. Y vamos a entrar un poquito sobre esto. Aquí tenemos un claro ejemplo de la lucha espiritual. Cómo lo espiritual y lo material interactúan en un mismo contexto y dependiendo de la mirada que uno u otro tenga, puede interpretarlo de diferente manera. Claramente el rey de Siria interpreta este acontecimiento naturalmente cuando lo que estaba pasando era un evento sobrenatural o espiritual muy poderoso. Un ejemplo claro que la guerra entre el ejército de Siria y el ejército de Israel no es una guerra de naciones, sino que es una batalla espiritual entre Dios y los demonios que gobernaban a Siria. Claramente. Quizás este tipo de lectura de las Escrituras pueda parecer un poco mística, precario, primitiva, pero sin embargo las Escrituras lo presentan de esta manera y creo con todo mi corazón que debería ser la misma lectura que deberíamos de hacer nosotros frente a determinados acontecimientos que nos ocurren en la vida. Muchas veces, enfrentando distintas situaciones, queremos resolverlas natural o lógicamente, cuando en realidad deberíamos recurrir a todos los recursos espirituales que Dios nos ha dado para pelear la batalla espiritual como Dios ha querido. Claro, con lógica, con actitud y con todo lo demás, pero sin dejar de lado las armas espirituales que el Señor nos ha dado. En esta historia lo vemos claramente. Tenemos en primer lugar una mirada sobrenatural de un Dios fiel que cuida a su pueblo, aún en situaciones donde su pueblo no merece ser cuidado por su Dios. Dios está preservando porque tiene un propósito con Israel mucho más alto que lo que Israel puede imaginarse. Así que tenemos ahí a Dios cuidando acerca de Israel. Israel siempre será guardado por Dios, siempre, siempre. Ha sido perseguido, ha sido atacado, ha sido declarado destruido, ha sido declarado desaparecido de la faz de la tierra decenas de veces. Pero ahí está porque Dios todavía cuida a su pueblo. Y cuidado con esta frase. Voy a hacer una aclaración teológica. El hecho de que Dios esté comprometido con su pueblo no significa de que Dios esté de acuerdo con todo lo que su pueblo hace. Dios juzga a su pueblo como el resto de las naciones. Y si hay injusticia por parte de Israel, Dios juzgará la injusticia de Israel. Lo que Dios no va a permitir jamás es que el pueblo suyo desaparezca, porque Dios ha prometido guardarlo hasta el final de la historia de la humanidad. ¿Está bien ahí? Pero no solamente el pueblo de Israel, su iglesia es preservada y guardada por Dios. La iglesia ha sido perseguida y atacada por 2000 años. Los creyentes han sido asesinados, perseguidos, masacrados en multitudes inmensas. Han declarado la muerte de Dios y de la iglesia cientos de veces. Sin embargo, acá está la iglesia del Señor, victoriosa y más vigente que nunca, porque el Dios sobrenatural sigue cuidando y guardando a su pueblo. Pasarán las naciones, pasarán los reyes, pasarán los estados, pero el pueblo de Dios, que tiene un rey soberano y eterno, perdurará por los siglos de los siglos. Amén.
Él es un Dios que está con su pueblo, un Dios sobrenatural que está con su pueblo y con sus promesas y cumpliendo sus promesas. Y lo podemos ver en esta historia. Este Dios sobrenatural, este Dios todopoderoso del cual ya hemos hablado, es un Dios que sabe todo, que todo lo conoce. En términos teológicos, podríamos decir o nos referimos a esta capacidad de Dios como el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, que tiene todo el conocimiento de todas las cosas, las reales, las posibles, las presentes, las pasadas, las futuras. Todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo es posible para su conocimiento. No hay nada que se escape de su capacidad de conocimiento. Esto implica que nada puede estar fuera de su mirada y de su saber, inclusive nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Voy a hacer mención de pocos textos bíblicos, pero necesito ilustrar este punto con algunos textos. Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, refiriéndose a Dios, ¿no? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Nada escapa de la atención de Dios, nada puede serle escondido, no hay nada que pueda olvidar, su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, nunca pasa por alto nada. Dios conoce aún lo que ocurre en el secreto de una habitación, de tu habitación, de mi habitación, de la habitación del rey. Porque cuando los reyes o este oficial levanta su mano y le dice, mirá, el problema es el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas aún en tu cámara más secreta. Es llamativo que la Biblia nos dice que las cosas pecaminosas se ejecutan o se practican en la oscuridad, pensando que de esa manera estaremos librados de la mirada de Dios, como si Dios no habitara también la oscuridad. El Salmo 139 nos expresa mucho acerca de esto, que Dios no hay lugar donde Él no esté y no hay mirada que se le escape, o no hay acto que se escape a su mirada. Él está siempre, sus ojos están atentos. Proverbios capítulo 15. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Mateo capítulo 10, versículo 26. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Ahora el rey de Israel, en esta mirada natural que está teniendo, pasando por alto lo sobrenatural, claramente no tenía conocimiento de esta verdad, se turba, se confunde y trata de quitarse el lazo de Eliseo para poder llevar adelante sus propósitos de conquista. Dice el versículo 13 que hemos leído. Entonces el rey ordenó, vayan y averigüen dónde está Eliseo para que yo mande y que lo aprendan. Y en cuanto le dijeron a Eliseo que estaba en Dotán, el rey mandó allí soldados de caballería y carros de combate y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Al día siguiente por la mañana, y sitiaron la ciudad. Al día siguiente por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, ¡ay, Señor mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cuando miramos las cosas naturalmente, nuestro corazón se turba, se confunde y se llena de duda. El rey pagano es natural que haga una lectura solo de los hechos y que apele a los recursos naturales como el ejército o como lo que fuera. Vayan y capturen al profeta, tráiganlo y vamos a terminar con este problema y vamos a poder conquistar definitivamente a Israel. Es evidente que el rey es un gran estratega militar y sabe mucho acerca de la guerra, pero también es evidente que no sabía nada acerca del mundo espiritual ni de cómo se pelean las batallas espirituales. Él sabía cómo hacer guerra, pero no cómo hacer guerra espiritual. Ahora, lo llamativo en esta historia es que el siervo del profeta, que se llamaba Giesi, también tuvo una mirada muy natural. Cuando ve al ejército rodeando la ciudad, la pregunta que hace es, ¿y ahora qué vamos a hacer? No era una pregunta de curiosidad, no era que estaba buscando una respuesta del profeta, sino que es una expresión de desesperación y de desesperanza. Estamos muertos, el ejército está alrededor nuestro, no hay escapatoria de esto.
Es normal, es habitual, es natural que el incrédulo, el que no conoce a Dios, el incrédulo tenga solo una mirada natural. Inclusive es normal que frente a un problema, frente a una situación, nosotros mismos actuemos primero tratando de resolverlo naturalmente. Pero deberíamos todos tomarnos un ratito, un instante para respirar profundo, elevar nuestros ojos al cielo y poder resolver nuestras cuestiones, no solamente naturalmente, sino recurriendo a los recursos que Dios nos ha dado, y vuelvo a decirlo nuevamente. Deberíamos de todos nosotros recomponernos y tener una mirada espiritual de todo lo que nos ocurre, porque la mirada natural solo trae desesperación y desesperanza, mientras la mirada sobrenatural nos hace confiar plenamente en nuestro Dios. Vivimos en un mundo espiritual que se encuentra al acecho de nuestras vidas. Como los gérmenes que están a nuestro alrededor y batallan contra nuestro sistema inmunológico. Ahí estamos luchando contra cosas que no vemos, pero ahí nuestro cuerpo defendiéndose. Así nuestro espíritu en las manos del Señor se defiende contra todo lo que viene contra nosotros. Continuamente estamos en lucha contra espíritus inmundos que buscan hacernos daños y que están esperando entrar en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras iglesias, en donde sea, para producir daño. Pero cuando entendemos que la vida es más allá o tiene implicaciones mucho más allá que lo material y clamamos a Dios, entonces las cosas realmente cambian. El siervo del profeta Giezi actuó como lo hacemos habitualmente la mayoría de nosotros. ¿Quién de nosotros nos dijo alguna vez en alguna crisis, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién no se preguntó alguna vez, ¿y ahora cómo vamos a salir de esta? Esa es la primera reacción que muchos de nosotros tenemos, es la reacción natural y es comprensible como algo que surge de un corazón caído como el nuestro. Pero qué bueno cuando un hijo o una hija de Dios entiende que la vida tiene connotaciones mucho más amplias que simplemente lo que puede controlar, lo que puede ver y lo que puede palpar, y que no está solo, que hay un Dios que lo ama y que se ha comprometido a cuidar su vida y a cuidar todo lo que tiene. La mirada de un hombre espiritual cambia toda la realidad. Porque dice el versículo 16 que Eliseo le dijo: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y me imagino a Eliseo mirándole, 1, 2, 3, 4, 5. Refregate los ojos, Eliseo, porque no estás viendo la realidad. No estás viendo la realidad. No, Eliseo, no estás viendo de que estamos en un problema, el ejército nos está rodeando, hay carros y caballos y soldados por todo alrededor, estamos perdidos. Y Eliseo le dice: no, el que se tiene que refregar los ojos sos vos, porque no está viendo la realidad completa. Estás solamente viendo una parte de la realidad, necesitas ver la realidad completa. La realidad completa es mucho más que lo que tus ojos naturales pueden ver. No tengas miedo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, dice el versículo 17, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. No estaba ni ciego, ni no veía, ni tenía como yo problemas con los lentes. Abrí los ojos espirituales para que vea la realidad espiritual que envuelve a aquellos que aman al Señor. Y dice, el Señor abrió los ojos del criado. Y este miró a su alrededor y ahora sí vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego. Las cosas cambian cuando una persona de fe, cuando un hombre espiritual entra en escena. No tengas miedo, no estamos solos. Dios y su ejército está con nosotros. Él ha prometido cuidarnos y Él está con nosotros. Abrí tus ojos, mira más allá de lo natural. Por eso todos nosotros necesitamos rodearnos de hombres como Eliseo, hombres de fe, hombres que amen al Señor, hombres que tengan una mirada más allá de lo natural. Si en medio de las batallas de la vida no hay hombres espirituales que hablen cosas espirituales y que nos ayuden a abordar los problemas de manera espiritual, estamos perdidos. Si en medio de las luchas no tenemos gente que evalúe y actúe espiritualmente, estamos en problema.
Si en medio de nuestras luchas no nos rodeamos de gente espiritual que ore por nosotros, que clame al Señor y que levante nuestra mirada al cielo y que nos diga, no, estamos solos, Dios está con nosotros. Si no ocurre eso, estamos perdidos. Necesitamos rodearnos de gente que conozca a Dios y que nos ayude a enfocarnos en la realidad completa, en la realidad integral. Dentro del plano material puede haber este diagnóstico o este análisis de la situación, pero nosotros creemos que hay un mundo sobrenatural y espiritual que conspira a nuestro favor porque Dios está con él. Las palabras del profeta Eliseo es: no tengas miedo, porque el miedo paraliza, el miedo nos hace tomar decisiones locas, apresuradas, desesperadas. No tengas miedo, tranquilo, tranquilízate por un instante, tranquilízate, Giesi. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El ejército de nuestro Dios es más fuerte y más poderoso que cualquier ejército del enemigo, le dice Eliseo a su criado. Y oró para que sus ojos sean abiertos, para que vea la realidad espiritual y para que vea lo que está realmente ocurriendo. La parte material es solamente una parte de la realidad. Eliseo ora y le dice que abra los ojos para que vea lo que realmente está ocurriendo. No lo que la mirada natural solamente percibe, sino lo que realmente está ocurriendo. Hay un ejército poderoso guardando nuestras vidas. El Salmo 34:7, un salmo muy conocido, dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 91 dice que Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Los cristianos deberíamos de entender que el mundo espiritual es tan real como el mundo natural. El mundo espiritual no se accede por medio de los sentidos naturales, pero ahí está siendo tan real como el mundo material y afectando nuestras vidas tanto como el mundo material. Por ejemplo, si oramos, lo cual es un acto espiritual, produce un efecto en el campo material. Nosotros no oramos solamente para que ocurran cosas en el campo espiritual, oramos para que ocurran cosas en el campo material apelando a un recurso espiritual. ¿Está bien? Si expulsamos un demonio de alguien que está teniendo problemas espirituales, este es un acto material, la oración, pero el resultado es un resultado espiritual y los cambios en el plano material serán evidentes y palpables. Algo ocurrió, un recurso espiritual que trajo un efecto material. Todos los que estamos aquí, con un grado de conciencia mayor o menor, reconocemos la existencia de un mundo espiritual. En esta mañana estamos en este lugar porque creemos que existe un Dios que es espíritu, ¿o no? Y que este Dios nos ama, y a este Dios adoramos, y a este Dios amamos, y a este Dios le cantamos. Por eso hacemos lo que hacemos, oramos, adoramos, cantamos, escuchamos la palabra. Por eso está sentado escuchándome, porque cree que hay algo espiritual que está ocurriendo en su corazón cuando la palabra de Dios es predicada. Porque su fe está siendo aumentada en esta mañana, porque dice las Escrituras que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y en esta mañana su fe tiene que ser aumentada por causa de la predicación del Evangelio. Produce un efecto espiritual intangible, imperceptible por los sentidos naturales, pero cuyas consecuencias pueden verse en el terreno material o natural. Las cosas comienzan a cambiar cuando cerramos nuestros ojos naturales y permitimos que se abran nuestros ojos espirituales. No estamos solos. Dios sigue cuidando y protegiendo a los suyos. Dios nunca desampara a su pueblo. Dios es y será siempre fiel. Él le dijo a Josué y le dice a cada uno de sus hijos: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. A Moisés le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso, y eso también es para nosotros. Las cosas cambian. Cuando podemos mirar espiritualmente, cambia nuestro corazón, cambia la realidad, cambia todo cuando nuestra mirada cambia. Por eso necesitamos ir a Dios para que su intervención todopoderosa intervenga y cambie la realidad o fortalezca nuestro corazón para hacerle frente a la realidad que nos toca vivir.
Cuando oramos a Dios, claramente no estamos garantizando un milagro porque creemos en un Dios que tiene ideas mejores que las nuestras, ¿o no? Pero sí está garantizada la intervención de nuestro amado Dios a favor de los suyos. El milagro se convierte en aquello que le pedimos a Dios cuando nosotros ya no podemos, cuando creemos que ya no hay una salida, pero sí podemos creer en un Dios todopoderoso y natural y sobrenatural que confiadamente o poderosamente actúa en el plano natural. Las crisis y las situaciones inexplicables son parte de la vida, ¿sí o no? ¿Cómo terminé acá yo? No hablo de mí, ¿eh? Es decir, sos el pastor. ¿Cómo terminé? Si hace 3 años o 3 meses estaba, ¿cómo terminé acá? ¿Cómo estoy pasando por esta situación? ¿Cómo me alcanzó esto? Todas o todos tenemos luchas, situaciones inexplicables y crisis que aparecen a veces inexplicablemente y repentinamente en nuestras vidas. Y nos parecemos, la verdad, que en primera instancia nos parecemos más al criado que a Eliseo, ¿sí o no? ¿Sí o no? El temor, la inseguridad, el miedo, es mucho más grande esto, Señor, que mi capacidad de poder resolverlo. ¿Y ahora qué hacemos? No hay salida. Y esto nos genera frustraciones. Todos pasamos por frustraciones. Todos. Todos o la mayoría de nosotros vivimos cuestiones que parecen que nunca van a cambiar y eso nos frustra. Nos frustra. ¿Cuándo va a cambiar esta realidad? La mayoría de nosotros en alguna oportunidad frente a una crisis hemos querido tirar la toalla. O hemos pensado que la realidad es demasiado grande para hacerle frente y quisimos salir corriendo. Por eso necesitamos en los momentos de crisis cerrar nuestros ojos naturales y permitir que Dios nos lleve al plano espiritual. No estoy hablando de una experiencia mística ni nada por el estilo, estoy hablando de una actitud de fe. Señor, sé que hay algo espiritual que está ocurriendo, no lo estoy entendiendo, pero yo confío en que vos estás de mi lado y vas a luchar a mi favor, haciendo lo que tengas que hacer para salir de esta situación, porque el Señor nunca nos dejará ni nos desamparará. Su presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Cuando los cristianos desconocemos o pasamos por alto la realidad, nos convertimos en uno más del montón. Mirando la cotización del dólar, mirando la economía, mirando esto. Nosotros no nos manejamos por las leyes de esta tierra. Nosotros nos manejamos por las leyes del cielo, que son mucho más seguras que las leyes de esta tierra. Y no nos manejamos por los gobernantes de esta tierra. Nosotros nos manejamos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sin duda Él reina por los siglos de los siglos. Cuando ocurre esto, andamos de aquí para allá, golpeados por el enemigo, tratando de resolver los problemas que solo se pueden resolver espiritualmente. Y esto no es una negación del sentido común, de la lógica, del razonamiento o de la ciencia. No es una negación de la capacidad natural que Dios nos ha dado para resolver ciertas cuestiones, sino es el apelar, ser conscientes de la realidad espiritual y de resolver lo que es espiritualmente. Eliseo le dice a Giezi, tranquilo, descansar en las manos del Dios siempre fiel, del Dios que todo lo sabe, del Dios que nunca desampara a su pueblo, del Dios todopoderoso. Es la mejor decisión que podemos tomar en este momento, descansar en Dios. Descansar en Dios. Hagamos todo lo que lógica y humanamente podamos hacer, pero descansemos en Dios porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El salmista escribió en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos o las maldades o las situaciones difíciles, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército poderoso acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dios está con los suyos. Dios no es inclusivo, Dios no está con todos. Dios está con los suyos. Dios está con sus hijos. Dios está con los que lo aman, con los que los buscan, con aquellos que se esfuerzan por hacer su voluntad. Dios está con los suyos y ha prometido protegerlos
hasta el final. Concluyo con esto. A menudo las circunstancias difíciles de la vida nos hacen sentir impotentes, incapaces de encontrar una salida. Lo peor es que muchas veces la salida que buscamos no es justamente la más conveniente ni la mejor, es el manotazo de ahogado, como decimos habitualmente. Por eso en medio de las situaciones difíciles que nos presenta la vida, debemos volver a tener una visión espiritual, volver a abrir nuestros ojos espirituales y recordar las promesas del Señor, que más allá de que son promesas espirituales, sus efectos se ven en el plano material. Si estamos pasando por alguna situación difícil, abramos nuestros ojos. Dios está metido en el asunto, no estamos solos. Todo lo que viene en contra de nuestra vida, Dios tiene el poder de revertirlo o de acompañarnos y darnos fuerzas en el proceso, porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Por eso el desafío es, permanezcamos fieles, no bajemos los brazos, porque Dios se glorificará en medio de nuestros problemas. Pueden ser muchos los problemas que nos rodean, pero si abrimos nuestros ojos para ver al Señor y ver que Él ya ha enviado sus ángeles para cuidarnos, todo cambia porque no estamos solos. Debemos deshacernos de toda mentira del diablo que nos quiere hacer creer que no vamos a poder, que esto no va a cambiar, que la única salida es abandonar, que Dios no es fiel, que siempre será lo mismo, que no vamos a sanar, que no vamos a conseguir trabajo, que mi matrimonio no va a cambiar, que mi esposo no va a cambiar o mi esposa no va a cambiar, que mis hijos no van a regresar de ninguna manera. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oramos en esta mañana, Señor, abre nuestros ojos para que podamos verte, para que podamos tener la mirada de Eliseo, Señor, no mirar el campo natural, sino mirar el campo sobrenatural, el campo espiritual y ver tu ejército acampando alrededor de nuestra circunstancia, de nuestra situación y dando una salida, porque vos sos un Dios fiel, siempre fiel. Señor, que no veamos solo los problemas, las aflicciones o las crisis contra nosotros, sino que podamos verte a vos actuando en medio de la aflicción. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y gracias porque una vez más recordamos, Señor, que vos sos un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, un Dios fiel, un Dios omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Inclusive las luchas de nuestro corazón, las luchas de nuestros pensamientos, de nuestras mediciones, de nuestras emociones, vos las tenés presentes delante tuyo, Señor. Por eso en esta mañana nos entregamos de todo corazón y creemos y confesamos, Señor, que sos infinitamente mayor que cualquier crisis o cualquier problema, mucho mayor que todo el reino de las tinieblas juntos, y que tus ángeles y que tu ejército son mayores en fuerza y en potencia. Rechazamos en esta mañana, Señor, toda mentira del diablo que quiera llenarnos el corazón de temor, de incredulidad, de dolor, de duda, de rencor, de malos pensamientos, Señor, y depositamos en tus manos toda carga de nuestro corazón. Dios amado, queremos pedirte que nos ayudes a estar tranquilos, a no temer y a descansar en la seguridad de que vos estás con nosotros, porque esto finalmente pasará y todo saldrá bien. Porque no estamos solos, vos estás con nosotros. Gracias, Señor, por estar con cada una de nuestras vidas, de nuestra familia, por enviar tus ángeles a nuestro rescate y a nuestro favor. Gracias por tu infinita bondad y misericordia, Señor. En esta mañana bendecimos tu nombre, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos inclusive a quienes procuran nuestro mal, Señor, porque así nos has enseñado a hacer, Señor. Y en esta mañana, Señor, que nuestros ojos espirituales se abran para apelar a los recursos espirituales que has puesto en nuestras manos y pelear las batallas de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra economía, de nuestra salud, pelearla con las armas espirituales para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que te pongas de pie por un instante. No te vayas todavía porque necesitamos hacer algo antes de que te vayas. Pero quiero que te pongas de pie por un instante. Un minuto más, nada más. Puestos en pie los que puedan, por supuesto.
se pongan de pie. Y si estás pasando por alguna situación difícil, en cualquier área de tu vida, en la economía, en la salud, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, lo que fuera, levanta tu manito, solo esto pido, que levantes tu mano nada más. Bien. Y que alguien se acerque, por favor, a los que están con la manito levantada. Alguien que se acerque, alguien que venga aquí, por favor, con Gonza y Yolanda. Ahí. Hacia atrás, el hermano, por favor. Levanta tu mano si podemos acercarnos ahí. Alguien que se acerque para orar. ¿Sí? Tal vez tengamos que movernos, hermanos, un cachitín. No es mucho el esfuerzo, unos metros nomás nos tenemos que mover para acercarnos a alguien. Alguien ahí atrás que esté, por favor, orando. Aquí, como estamos aquí, ¿sí? Hay alguien que se... Ale, por favor, acércate de atrás a Oscar y Gris. Allí atrás, alguno de los chicos de aquí que vaya. Allá al fondo. Sofi, Johnny, ¿quieren ir allá al fondo a orar por los chicos que están allá atrás, por favor? Que nadie se quede solo. Si estás solo, levantá alto la mano para que alguien se acerque y que no te quedes solito. Vamos a orar. Señor, en esta mañana hemos proclamado tu palabra. No se trata de la capacidad de convicción que un hombre pueda llegar a tener, sino la capacidad de tu Espíritu, Señor, en afectar nuestro corazón para poder creer por un milagro en esta mañana. No estamos creyendo, Señor, en lo que alguien dijo, sino estamos creyendo en lo que vos prometiste, en lo que vos dijiste, y hacemos honor a tu palabra en esta mañana porque vos sos un Dios fiel, Señor. Vos sos un Dios fiel, vos sos un Dios fiel, 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 Señor. Que en esta mañana podamos abrir nuestros ojos y ver la realidad espiritual de nuestras luchas, Señor. Que en esta mañana, Señor, podamos ver cómo tu mano sobrenatural se mueve haciendo milagros en medio de las vidas, de las familias, de los hombres, de las mujeres, de los jovencitos, de los adultos de este lugar, Señor. Queremos ver en esta mañana, Señor, que nuestros ojos se abren como se abrieron los ojos del criado. Eliseo lo veía todo, el otro no veía nada, pero vos abriste sus ojos, que se abran nuestros ojos en esta mañana y podamos creer por un milagro, que podamos ver que tus ángeles, que tu Espíritu está alrededor de nuestra vida, que no estamos solos, que no estamos desamparados, que no hemos sido olvidados, sino que vos estás con nosotros. Y oramos, Señor, con convicción y con fe, para que en esta mañana hagas milagros en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por aquel que está enfermo, aquel que está luchando con alguna enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, que puedas traer sanidad a ese cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas hacer un milagro de sanidad, que espiritualmente obres en el campo material y que traigas sanidad a ese cuerpo, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por las familias que están en crisis, por los matrimonios que están en crisis. Oramos para que haya paz, para que puedas intervenir en los corazones, para que traigas unidad, para que traigas humildad, reconocimiento de los errores en el nombre de Jesús, para que haya perdón, para que haya restauración en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por los trabajos, hombres y mujeres de este lugar que están necesitando trabajo. Oramos para que abras puertas de provisión sobrenaturales sobre ellos en el nombre de Jesús, Señor, y que puedan ver que vos sos el Dios fiel que responde las oraciones de sus hijos. En el nombre de Jesús oramos por aquellas familias que están pasando por crisis internas con la familia, con los hijos, con los parientes, Señor, con donde sea, que vos puedas honrar a tus hijos en medio de la crisis y puedas pacificar esa situación en el nombre de Jesús, Señor. Y así en esta mañana, cada situación particular que estén pasando los distintos hermanos, que vos puedas intervenir sobrenatural y poderosamente en el nombre de Jesús. Y más allá de lo que puedan hacer ellos material y naturalmente, que vos obres espiritual y sobrenaturalmente para la gloria y la honra de tu nombre. Tenemos un Dios fiel que envía su ejército sobre la vida de sus hijos a guardarlos y a cuidarlos. Tenemos un Dios fiel que nos acompaña cada día de nuestra vida. Tenemos un Dios fiel que sigue haciendo milagros en este tiempo. A Él le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios.